En Ribera del Duero tenemos un proyecto precioso que se llama Viña Mayor, una bodega fundada en 1986, 4 años después de que se fundase la denominación de origen en el 82, y tiene ya una larga historia. En este tiempo reciente quisimos hacer un vino mucho más especial, más sin perder nada de complejidad. Queríamos un vino tinto que representase la zona, pero también que nos permitiera, sin perder eso, complejidad, concentración, detalles, que nos permitiera disfrutarlo en muchas más ocasiones que aquellos riberas a los que estamos acostumbrados cuando son muy maduros, con mucha extracción y en un envejecimiento de madera muy elevado. Estamos mucho más centrados en la pureza de la fruta, en la esencia de la tempranillo o de la tinto fino, que es así como se llama en la zona. De ahí fuimos a buscar esos tempranillos más antiguos, que normalmente se encuentran en la zona de Burgos y de Soria, porque tradicionalmente fueron las zonas más deprimidas económicamente, y se mantuvieron mucho más los viñedos viejos. Bueno, fuimos a estas zonas donde encontramos los viñedos más viejos para encontrar esa pureza y esa expresión mucho más fina y más elegante del tempranillo. Eso no significa que otros no sean buenos. Lo que significa es que hemos hecho una selección muy concreta de lo que queríamos que expresase Secreto. Y en esa esencia pura vamos a buscar uvas que sean muy perfumadas, que tengan muchísimo característica de frutas, mucho frutas del bosque, que yo creo que es muy de ribera, fruta roja, fruta negra, pero siempre con acidez. Esa fruta negra va a ser más como el arándano o una mora no demasiado madura. También vamos a encontrar notas balsámicas que nos recuerdan pues al Monte Bajo, lavandas, romeros y este tipo de plantas balsámicas que encontramos en el Monte Bajo, y también unos toques así de frutas o flores mucho más azules. En boca el paso va a ser muy fluido, muy elegante, el tanino muy suave, obviamente con una acidez bastante potente, porque estamos trabajando en zonas de más de 900-950 metros de altitud. En este caso estamos por primera vez, bueno, por segunda vez, os voy a decir, presentando la añada 2018. Esto es Secreto 2018 que hemos sacado al mercado casi a principio de enero. Todavía le queda muchísima vida, mucha carrera por ir desarrollando. Pero bueno, yo creo que todas las características que os he descrito podéis encontrarlas. Es una mezcla de suelos. Tenemos calcáreo, arena y también un poquito de arcilla, que son los 3 suelos fundamentales de Ribera del Duero. Entonces, si os fijáis, tenemos muchos matices sin que sea un vino excesivamente opulente, y esta es nuestra idea de lo que queríamos enseñar en este vino. En toda esta búsqueda incesante de viñedos hemos tenido la suerte de encontrar 2 viñedos, bueno, la suerte porque lo hemos trabajado, ya sabéis que la suerte no viene así corriendo, pero claro, hay que trabajársela. Pero bueno, sí que es verdad que trabajando y prestando mucha atención, encontramos 2 parcelas muy especiales que las hemos llamado 2 y 3. Son parte de la familia de Secreto y son 2 parcelas con unas expresiones tan diferentes que ni tenían el 100% de la personalidad que queríamos para representar el Secreto, pero es que por separado eran completamente distintas, y ahí es donde entramos. Vamos a pasar a un vino completamente distinto, que es el Secreto número 2. El número 2 es un vino completamente distinto y probablemente muy disruptivo dentro de lo que es este vuelo de vinos que tenéis presentados enfrente vuestro. Es un vino de casi etéreo, de una delicadeza, de un perfume en aromas, y también acompañado, esas características que encontramos en nariz van a continuar en su expresión en boca. Vais a ver que tiene un tanino muy fino, muy suave, muy elegante, un paso muy discreto, que cuando ya lo hayáis probado todos, a veces puede recordarnos a Pinot Noir incluso. Es un tempranillo tan fino y tan elegante que realmente es verdad que no tenía, en algunas ocasiones me lo han preguntado que por qué no lo habíamos mezclado con la mezcla principal, pero es que tiene unas características completamente distintas. Sería disruptivo dentro de la mezcla inicial, y una pena perder esta expresión tan pura y tan especial que podemos encontrar en este vino.
En el vino número 3, que es la siguiente copa que tenéis, aquí vamos a encontrar una expresión completamente distinta de vino. Es un vino mucho más opulente, vamos a encontrar muchísimo más perfume, mucha más fruta roja, más peso en el centro de boca, y vais a encontrar este carácter un poco como animal, pero que nos recuerda como a carne, esa sensación jugosa, sabrosa que vamos a encontrar en estas piezas un poco de carne más especiales a veces. Sería como el símil que podríamos encontrar más directo a la expresión de este vino. En ambos casos la expresión es completamente pura, nada que ver tiene con ningún artificio enológico que hayamos hecho en la bodega. Los dos se han fermentado en depósitos de hormigón, han envejecido en barrica usada de 500 litros.